¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda la doctora Silva. Estamos ahorita armando una nueva clase. Esta es la clase número 2. Como les mencioné en la clase pasada, que hablamos de un tema súper interesante, hablamos del tema de metabolismo, el tema de eh, qué es el metabolismo, cuánto debo comer, cuánto no debo comer, cuántos son las, eh, digamos, el tipo de alimentos, para qué sirve cada uno, cuáles son los que estructuran, los que regeneran, ¿no? Eso es lo que hablamos en la clase número 1 y ahora en esta clase número 2 voy a entrar un poquito más al fondo, para que no solamente entiendan lo que es metabolismo, sino también para que entiendan cuánto es lo que para su metabolismo uno puede comer, porque uno puede decir, ok, tengo un metabolismo de tanto, pero ya, ok, ¿y cuánto como y qué como? Entonces, digamos que es anclar un poquito más, jalar esa información a algo que sea más práctico y más tangible y más entendible y digerible para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen sobre la clase anterior. El metabolismo básicamente es el cambio y transformación de las sustancias ya dentro de nuestro organismo para crear tejidos, para crear de repente vitaminas, para conformar algún tipo de estructura de nuestra fisiología que sea necesaria, ¿no? Y también para potenciarlas, por ejemplo, como en el caso del sistema de defensa, ¿no? Entonces, como pueden ver dentro de la lámina que está ahí, eh, el metabolismo básicamente se divide en el tipo de nutriente, por ejemplo, en el lado de acá, van a poder ver, están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los minerales y todas las reacciones que te llevan a tener más energía, a crecer, reparar, reproducirse a nivel celular y obviamente eso se traduce a nivel físico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es el resumen de la clase anterior. Ahora les quiero contar un poquito más sobre el metabolismo basal. Todo el mundo habla del bendito metabolismo basal. Ok, pero ¿qué es el metabolismo basal? ¿Cómo es que eso lo aplico en mi vida? El metabolismo basal es el valor mínimo de energía que necesita tu célula y obviamente nosotros somos un conjunto de células. Es el valor mínimo que necesita para subsistir. En nuestro caso, ¿cómo se aplica? Se aplica sabiendo cuánto es lo que tenemos que consumir de manera mínima para poder mantenernos saludables. Ni subir ni bajar de peso, simplemente para subsistir. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores que implican o que influyen o que conforman el metabolismo basal? Tenemos diferentes tipos de factores, algunos están dentro de nuestro control, otros no. Entonces, el tamaño corporal, una vez que somos adultos no podemos ni aumentarlo ni disminuirlo, es lo que es. No tenemos control sobre eso. El tamaño de los órganos, pues tampoco. El sexo, la verdad es que no. Digamos que genéticamente ya estamos conformados de una manera. Entonces no es algo, digamos, biológicamente cambiable, ¿no? Por ejemplo, la edad, si bien es cierto, podemos vernos más jóvenes o de repente tener las funciones vitales o la vitalidad, mejor dicho, de una persona más joven, cronológicamente pues es algo que no cambia, ¿no? La gestación, la lactancia, digamos, algunos temas fisiológicos que alteran un poco nuestra tasa metabólica. Por ejemplo, en el caso de la edad, si una persona va creciendo en edad, va aumentando de edad, disminuye su metabolismo en un 5% por cada 10 años. Entonces, cada 10 años de vida tu metabolismo basal va a ir bajando 5%. Entonces hay que cuadrar el tema de consumo de alimentos según eso. Porque obviamente si necesitas menos alimento o aumentas algunas cosas que ya les voy a hablar, o disminuyes tu consumo, cualquiera de las dos. Gestación o lactancia, bueno, en los últimos trimestres, como hay mucha construcción de tejidos por parte del feto, definitivamente va a haber un aumento de gasto calórico por parte de la madre, igual en el periodo de lactancia. Entonces, voy a regresar un poquito, voy a regresar a la lámina anterior para ahondar un poquito más en este tema.
¿Cuáles son los factores? Otro factor, por ejemplo, en el caso de que sí son que están dentro de nuestro control, son qué comemos y nuestra masa muscular. Porque nosotros quemamos entre 30 y 60 kilocalorías más por hora estando en reposo por cada kilo de músculo extra que tengamos. Entonces, eso sí está en nuestro control. Si tú tienes más masa muscular magra, definitivamente vas a quemar más calorías, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de los alimentos, hay alimentos que de por sí tienen calorías negativas, es decir, cuando tú todos los comes, ¿no? Literalmente, cuando los consumes, tu cuerpo gasta más calorías para digerir y romper los enlaces de ese alimento de la cantidad calórica que te aporta. Voy a dar un ejemplo, las carnes magras, por ejemplo, es un ejemplo, y la otra es, por ejemplo, el apio y las manzanas, ¿no? Una manzana te aporta 80 kilocalorías más o menos en una porción mediana, ¿no? Una manzana promedio, no una manzana así, sino una manzana promedio, y necesitas más o menos 120 para quemarlas, entonces tienes unas 40 calorías de negativo, ¿no? Lo mismo pasa con algunos otros alimentos que también te dan calorías negativas y que si lo aportas a tu dieta van a ayudar a que tengas un déficit calórico sin necesidad de dejar de comer. ¿Me entienden? Esa es la parte divertida del asunto. Igual si ganas masa muscular, mientras más músculo tengas, puedes darte más gustitos porque tu cuerpo va a estar quemando más. Son los secretos. Entonces, ok, puedo comer todo lo que quiera en la cantidad que quiera solo si hago ejercicio. O sea, hay gente que dice esto. Yo hago ejercicio para poder comer más. Lo siento, pero en realidad la mayor parte de tu gasto calórico es la energía en reposo, por tus funciones mentales, por los órganos que tienen que funcionar. Eso en realidad gasta el 75 hasta el 80% de las calorías. La actividad física entre el 17 y el 20, hijos míos. Entonces, realmente esas personas que piensan de que pueden ejercitar su exceso de calorías es muy relativo. El ejercicio es muy necesario para mantener el metabolismo que ya tienes. Es decir, si no haces ejercicio, tu metabolismo va a caer más rápido en una persona que no entrena que en una persona que sí entrena. ¿Ok? En este cuadrito que está acá, y lo van a ver acá y acá, básicamente estamos ¿cuál es el punto de equilibrio? Es el punto de balance entre las calorías que quemas y las calorías que consumes. Entonces ahí tienes tu metabolismo basal, el ejercicio, el efecto térmico de la comida, por ejemplo, las que decía las calorías negativas, y las calorías que consumes. Entonces ahí hay un equilibrio energético que si se rompe, obviamente te lleva a subir de peso o bajar. Aquí hay una fórmula que la van a ver acá con respecto a cuál es la tasa metabólica. Ojo, esto es un ejemplo. No se cumple para todos, hay personas, por ejemplo, que tienen algunos trastornos hormonales, que tienen condiciones diversas que no necesariamente se aplican dentro de una fórmula, somos seres biológicos, no una tabla de Excel, pero por lo menos ya te puede dar una idea de cuánto es tu metabolismo basal. El mío, por ejemplo, es más o menos 1300 calorías. Es lo que yo quemo durmiendo chill todo el día. Podría dormir todo el día y comeré 1300 calorías. Más mis actividades llego a 1600 hasta 1800, ¿no? Pero, por ejemplo, en mí no se aplica eso de la dieta de las 2000 calorías. Para mí la dieta de las 2000 calorías es un exceso calórico. Por la edad, por temas metabólicos, por etcétera, etcétera, ¿no? Y está para hombres y para mujeres. Tasa metabólica basal en los hombres tiene que ver con el peso, con la altura, con la edad y ciertos numeritos por ahí que son unas constantes variables, ¿no? Constantes y variables, perdón. Listo. Esta también es una tabla más o menos de una ecuación que te da un aproximado de cuál es la tasa metabólica, según si eres hombre o mujer y la edad que tengas, ¿no? Está aquí. ¿Qué más? A ver, continuemos. Está muy interesante en realidad, porque ya más o menos, ¿sabes? Yo soy una mujer de 30 y tantos, ¿no? Entonces ahí me voy a la tablita de mujer, busco, ok, es 8.7 veces el peso, ¿no? Más las 829.
Vamos a probarlo. Agarran su calculadora y hagan sus numeritos para que más o menos saquen cuál es su variable, su variable calórica. ¿Ya? Hay que hacer ese ejercicio, hay que hacerlo juntos. Listo. Ahora, no, pero yo hago ejercicio todo el día haciendo las tareas domésticas. Perdón, pero las tareas domésticas de limpiar y hacer cosas gastan 150 calorías más, por hora. Entonces, digamos que hay actividades que te generan un déficit calórico un poquito mayor, ¿no? Ya después en la siguiente clase voy a hablar sobre la influencia hormonal dentro del metabolismo de cada persona. Entonces, manténganse al tanto a las clases que voy a ir dando, que es una buena manera de aprender, ya. Y muy didáctica también, ¿no? Con dibujitos y toda la nota. Tenemos actividades como bailar, como bicicleta, como caminata, ¿no? Esas son actividades que nos generan, digamos, un gasto calórico, ¿no? Pero si se dan cuenta, después vamos a ver cuántas calorías tienen los alimentos y si realmente vale la pena esa galletita, ese pastelito. Ya vamos a ver eso, o sea, va a ser la parte interesante del asunto. Aquí hay, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Ay, no, pero me voy a comer miren, miren la tabla, por favor. Miren la tabla anterior. 200 calorías caminar rápido, 200 andar en bicicleta en paso moderado. Pues no estoy hablando de un atleta olímpico que hace bicicleta, estoy hablando de hacer bicicleta de manera, ¿no? Espaciada, así como yendo a un constante ¿no? Tenis, 300 calorías, correr, 350, la natación, 300, ¿no? Entonces, ahí ya tienen la tabla de las calorías de diferentes actividades, 300 calorías, una hora de natación. Mira cuánto tiene una porción de pizza, mira cuánto tiene una hamburguesa, cuánto tiene una donut, cuánto tiene un bastoncito de pescado. 185 el bastoncitos de pescado, estoy hablando de 100 gramos, porción de 100 gramos. Mira, 644 la hamburguesa. Tendrías que haber hecho 2 horas de natación o una hora de tenis más una hora de natación y aún así la hamburguesa tendría más calorías, 644. A eso son las cosas que me refiero con que hay que ser muy inteligentes y muy astutos con cómo utilizamos nuestras calorías en realidad, la energía que consumimos, a menos que la vayas a quemar toda. Acá hay unos ejemplos de vegetales, por ejemplo, por cada 100 gramos de producto, de pepinos, de brócoli, berenjena, zanahorias, papas, ¿no? Digamos que hay menos calorías acá que acá, ¿no? Mira, vegetales, 16 en el apio, o sea, ¿cuánto apio tendrías que comerte para llegar a 150 calorías de actividades diarias tranquilas? Tendrías que comer mucho apio. A eso es a lo que me refiero. Hay que ser los volúmenes de nuestra comida tienen que priorizar alimentos de baja densidad calórica si lo que buscamos es bajar de peso. Ahora, si lo que tú buscas es subir de peso, es al revés. Ojo, no hablo de comer chatarra, hablo de comer alimentos de una alta densidad calórica, que en poca porción te den muchas calorías. Ya hablaremos de eso más adelante. Aquí hay una tablita también con algunas comiditas, ¿no? Y cuántas son las calorías que te aporta el kiwi, la pera, las cerezas, etcétera. Obviamente, si quieren una información más detallada o quieren algo más personalizado, ya tienen que ir con una persona que sea experta en el tema, no solamente de medir calorías, sino también de ver el impacto metabólico de cada uno de los alimentos que vas a comer. Algunos más ejemplos, ¿no? Pizza, helado, pero ¿ves la diferencia entre una tabla que dice, por ejemplo, habas, 100 calorías, y ves atún, o por ejemplo, ves acá vino, 170, o ves cerveza, o ves whisky, 500 prácticamente, ¿no? Entonces ya saben por qué los viernes de patas, no, los jueves de patas creo que era, puedes llegar a consumir muchas calorías en realidad. Ahora, ¿cuáles son los otros factores que pueden alterar o pueden influir dentro de nuestra talla, ¿no? De ropa?
En hormonas. Y este es un preámbulo para la siguiente clase. La siguiente clase, y lo voy a apuntar porque si no me voy a olvidar, tengo que dictar la siguiente clase, va a ser el tema de las hormonas que influyen en nuestro peso, en nuestra salud. Tenemos la insulina por un lado y el glucagón por el otro. La insulina es aquella hormona que se segrega cuando tú comes carbohidratos y necesitas que esos carbohidratos lleguen a tus células para que hagan la función de nutrirla. Pero esa hormona, como contraparte, tiene la función de frenar la quema de grasa durante un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que tú puedas asimilar. Cuando tú asimilas, no quemas. Son cosas totalmente opuestas. Asimilación, anabolismo. Anabolismo es asimilar. Y degradación o catabolismo ocurren en tiempos distintos y son acciones que se contraponen una con la otra. No van a la par, van una con la otra. Entonces es como que prendas la luz, no puedes tener la luz prendida y apagada al mismo tiempo. Ahí está, eso es un muy buen ejemplo. Si tú quieres que la luz esté prendida, tienes que tener el switch prendido. Si la quieres apagada, tienes que tener el switch apagado. No puedes tener los dos. Igualito pasa con las hormonas. Si tú quieres generar tejidos, tienes que apagar el switch de quemar grasa y de quemar calorías. Si tú quieres quemar calorías, tienes que apagar el switch de asimilación. Y eso es lo que pasa con estas dos que van a ser las primeras hormonas que voy a dar de ejemplo. Ya después, en las siguientes clases, voy a enseñar más al respecto. Tú apagas la insulina y aprendes el glucagón. El glucagón es la hormona que te da la capacidad de quemar grasa, de sacar del rollo tu exceso de energía para utilizarlo en los procesos metabólicos. ¿Ya? Como les dije, este es más o menos, hay unas cuantas de las hormonas que son acumuladoras versus quemadoras de grasa. Tenemos como quemadoras de grasa la adrenalina, que por cierto, eso también es un temita. En exceso te genera cortisol, el cortisol te genera aumento de peso, pero ya será para otras clases posteriores. Voy a escribir acá la palabra cortisol, si me permiten, para no olvidarme, porque así es como se forman todas estas cosas. Mientras yo voy hablando, voy teniendo un brainstorming. Ya. Entonces tienes la adrenalina, tienes el glucagón, tienes el cortisol, que son hormonas lipolíticas. La hormona de crecimiento es un éxito. Se produce justo entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. A ver, para esas personas que les encanta quedarse hasta tarde viendo Netflix. No están quemando grasa, porque le están quitando el tiempo de quema de grasa, de producción de hormona de crecimiento a su organismo. Así que ténganlo mucho en consideración la próxima vez que se quieran andar de amanecida. Ya, estas hormonas lo que van a hacer es aumentar o activar la lipasa. La lipasa es una enzima que desintegra la grasa, ¿ya? Y promueve la lipólisis. Lipograsa, lisis, ruptura. Ruptura de la grasa. También hay tratamientos que inducen a la lipólisis, como la hidrolipoclasia, que es la ruptura del panículo adiposo a través del uso de agua. Listo. Y más bien la insulina, que es todo lo contrario, es una hormona lipogénica. Génica, génesis, viene de creación. Entonces, crea grasa. Imagínense el dolor. Por eso las personas que tienen hiperinsulinismo, más conocido como prediabetes, son personas que se les dificulta mucho bajar de peso y básicamente esto se genera por otro tema que voy a tocar en otra clase, el tema de la prediabetes. El tema de la insulina es increíble. Prediabetes e insulina. Es increíble el tema de la prediabetes y de la insulina, porque la insulina, una vez que la sabes controlar, bajas de peso así. Tienes que saber jugar con la insulina y darle tiempos muy puntuales a tu organismo de exposición a la insulina y tratar de jugar con exponerte lo menor. Los carbohidratos la disparan muy rápido. ¿Cuáles son los carbohidratos? Fruta, mira, desde las frutas hasta los postres. Ahora, cuánto la disparen, y eso es otra cosa, y es toda una clase, literalmente, tal vez dos, solo para entender este proceso de la insulina y aprender a jugar con esa hormona y que ya no te juegue en contra, sino que ya sabes cómo manejarla. Es como tu pareja. Cuando
empiezas de repente con una persona, al comienzo chocan, ¿no? Y es como que, pero luego empiezan a ceder y ya se entienden y ya sabes que cómo manejar ciertas cosas y ciertas circunstancias para que las cosas fluyan y las cosas y se lleven bien. Lo mismo pasa con tu propio organismo. Una vez que lo entiendes y puedes jugar con él, ya las cosas empiezan a fluir. Listo. Ahora, calcula las porciones con la palma de tu mano. Ojo, este no es la panacea de la nutrición, es solamente saber cómo utilizar tus manos para nutrirte. Por ejemplo, los ratios de proteína, ¿no? La ración de proteína es una palma de mano. No es 2 palmas de mano, es una, para una persona promedio. Ojo, esto varía de persona a persona, porque hay personas cuyo metabolismo funciona mejor a base de proteínas y grasas, y hay otras que funcionan mejor a base de carbohidratos. Así que, como les dije, hormonas y tipos metabólicos son otras clases que les voy a ir dando. O sea, son otros temas, digamos, para profundizar más eso. Probablemente lance algún webinar para hablar del conjunto de todas esas cosas. Entonces, tu mano, proteína. Tu mano, verdura. Tu mano, frutos secos. Ojo, no es frutos secos. Me comí solamente pecanas y almendras y me comí como que la bolsa entera de este tamaño. Lo que entra en tu mano. No, eso es una porción por una comida o snack. Fruta, tu mano. Quesos, 2 dedos. Grasas, un dedito. ¿No? Hidratos de carbono, tu papita, tu arrocito integral. Puño. ¿No? Entonces, esas ya son cosas que te pueden ir dando una idea de cómo consumir los alimentos para no privarte, ¿no? Para no privarte de la comida, sino para poder jugar con ella y que puedas disfrutar de los diferentes tipos de alimentos, no restringirte en nada, pero de una manera consciente, ¿no? Para que tengas las porciones adecuadas para ti. Porque, por ejemplo, no es la mismo el tamaño de palma de mano de una mujer de 1,50 m o de un hombre de 2 metros. Como que es más grande la del hombre de 2 metros, ¿no? Entonces, si juegan con las porciones según su propia proporción, van a poder alimentarse más o menos de una manera adecuada, ¿no? Listo, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Bye.